En esta sesión de aprendizaje número 14 se va a desarrollar este tema de método simplex. Como referencia general, este método nos sirve para poder trabajar de 2 a 3 o 4 a más variables, tomando en cuenta el descarte del método gráfico, por sus limitaciones, que solo trabaja hasta 2 variables. Entonces necesitamos considerar más variables. Para ello, este método simplex. El concepto del método simplex dice: este método es de tipo analítico, siendo de gran utilidad para resolver problemas de programación lineal más complejos. Lo cual el método gráfico quedaría descartado, ya que el uso de simplex puede cubrir no solo a 2 variables de decisión, sino a 3, a 4, a 5 y así sucesivamente, es decir, a un mayor número de variables de decisión. Esta característica nos anima a elegir este método, ya que es el más adecuado para resolver problemas de programación lineal que ocurre en la vida real. Este método va a tener algunas restricciones y algunos casos que lo vamos a desarrollar para no tener problemas al momento de resolver un problema. El método simplex presenta 2 modalidades, que son, uno de ellos, el método simple algebraico, y la otra, el método simple por tablas. Pues el método simplex es un proceso repetitivo numérico que permite llegar a una solución óptima partiendo de un punto extremo conocido, es decir, partiendo de una solución básica. Para analizar el método simplex se debe tener en cuenta de 3 requisitos. El 1 dice: todas las restricciones deben estar establecidas como ecuaciones. 2, el término independiente no puede ser negativo. Y el 3, todas las variables están restringidas a valor no negativos. Para resolver el problema se debe transformar las restricciones a la forma estándar, también a la forma canónica, que lo vamos a desarrollar en su momento. Hay algunas condiciones para las restricciones. Es necesario para poder identificar y armar y construir nuestra programación lineal. Tenemos 3 casos que se presentan en las restricciones de una programación lineal. El primero es menor o igual. Aquí en la segunda parte es mayor o igual y igual. Cuando en las restricciones está simbolizado como menor o igual, entonces se debe adicionar una variable de holgura. Ya lo vamos a conceptualizar, que es holgura. Y cuando en las restricciones, en una de las restricciones, se muestra como mayor o igual, entonces aquí se considera la variable de holgura negativa.
más ello, se considera la variable artificial, que se está representando como un MJ. Y cuando en las restricciones se muestra como igual, entonces también se adiciona variable artificial. Con esto podemos construir nuestra programación lineal y trabajar adecuadamente el método simplex. Recuerden, estos tres casos. Menor o igual, variable de holgura. Hay que adicionar. Cuando es mayor o igual, variable de holgura más variable artificial. Cuando es igual, variable artificial. Por favor, esto no se olvide. Entonces voy a mostrar un ejemplo de este caso para que se pueda reconocer. Ya tienen que tenerlo como una tablita esto y constantemente observar esto. Y puedas recordar y hacer fácilmente lo que se adiciona a la variable de holgura o variable artificial. La variable de holgura se representa con una letra mayúscula S, que lo estamos renombrando a esto. Y la variable artificial con M. Con estas variables vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Con respecto a las restricciones de no negatividad, no se le toma en cuenta para la forma canónica. Ya, esta parte teórica lo vamos a mostrar en una programación lineal. Conceptualizando las variables de holgura y artificial, aquí en holgura dice, una variable de holgura es cuando sus coeficientes de las variables adicionales son ceros, correspondientes a la función objetiva. ¿De acuerdo? Hasta ahí, jóvenes. Mira, función objetiva es donde está z, ¿verdad? Es donde es la utilidad. En ese paso hay que adicionar, dice, variables de holgura con coeficientes ceros. También, dichas variables de holgura se suman en las restricciones del tipo menor o igual. Y en el rango de existencia, al igual que las variables de decisión, deben ser mayores o iguales a 0 de la forma siguiente. Aquí, antes, una nota. Dice, la cantidad de variables de holgura es proporcional al número de restricciones. Significa que si hay 3 restricciones, entonces habrá 3 variables de holgura. Si es que hubiese 4 restricciones, entonces también habrá 4 variables de holgura. Eso es lo que nos quiere decir esta primera nota. Segundo, para aplicar la variable de holgura en una programación lineal, debe satisfacer las siguientes desigualdades. Es importante esta nota. Dice, el número de incógnitas debe ser mayor que el número de ecuaciones. Cuando suceda esta desigualdad, decimos que sí aplica
la variable de holgura. Caso contrario, no se puede. Si sucede esto, entonces se obtendrá infinitas soluciones. Se recuerda que el número de incógnitas son el número de variables, ya que es mayor al número de ecuaciones. Se tiene que cumplir esto para poder aplicar variable de holgura. De acuerdo a la teoría que se ha mostrado, se va a mostrar algunos ejemplos. Dice, aplica variable de holgura. Programación lineal. Observemos bien esta programación lineal. Es minimizar 2x más y, sujeto a las tres restricciones. X más 2y menor o igual 20, esa es la primera restricción. La segunda restricción, 3x más y menor o igual 17. La tercera restricción, y menor o igual 4. Y el rango de existencia es x mayor o igual que 0 y y mayor o igual que 0. Según teoría que se ha explicado, jóvenes, ¿aplica variable de holgura o no aplica? No, profesor. Observa, aquí en la programación lineal se ve dos variables, mira, x y hay tres restricciones. Sería dos variables, sería menor que las restricciones. Pero en el concepto nos dice que debes considerar esto. En la nota, como se explicó, si hay tres variables, si hay tres restricciones, entonces habrá tres variables de holgura. ¿Verdad? Tres variables de holgura. Con esas tres variables de holgura se cuenta. Mira, aquí lo que observas, hay dos variables, x y y, dos variables, y más tres variables, según estas 5, profe. restricciones. Profesor, en todo caso Sería se le agrega 3 variables de holgura y sumando sí, sería 5 variables, ¿cierto, profe? sí, 5. Entonces obtendríamos 5 incógnitas y con el número de ecuaciones serían 3. Sí estaría cumpliendo, ¿verdad? Entonces este programa sí aplica la variable de holgura en esta programación lineal. Ya, vamos a ubicar mía. Número de incógnitas, 5. Número de ecuaciones, hay 3, mira. 1, 2 y 3. Ya, ahora, la nota dice, el número de incógnitas debe ser mayor al número de ecuaciones. ¿Cumple esto? Sí se cumple. 5 es mayor que 3. Es dable. Entonces, decimos, sí aplica variable de holgura porque el número de incógnitas es mayor que el número de ecuaciones. Y se desarrolla en la siguiente página. A ver, vamos a desarrollar entonces. Jóvenes, ¿cómo se aplica la variable de holgura? Entonces tenemos que desarrollar, tenemos que mostrar las variables de holgura. Profesor, antes que pase, ¿puede explicar sobre las 5 incógnitas? ¿Cómo yo puedo saber? Me he perdido.
Voy a retroceder. En esta parte dice, mira, aquí. Ya, mira, la primera, en la nota. La cantidad de variables de holgura es proporcional al número de restricciones. Ya, te ubicas en el modelo matemático. ¿Cuántas restricciones habrá? Entonces, según eso, se va a adicionar variables de holgura. ¿De acuerdo? O sea que si hay 4 restricciones, habrá entonces 4 variables de holgura. Si hay 5 restricciones, entonces habrá también 5 variables de holgura. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí, mira. Aquí hay 3 restricciones. Primera restricción, segunda y tercera. Entonces habrá 3 variables de holgura. Pero esto faltaría analizarlo si aplica variable de holgura o no. Entonces, como hay 3, ahora recién cuentas en donde está la función objetiva, 2x más y, en ahí hay 2 variables, x y y. Tienes que fijarte en la función objetiva, no las restricciones para las variables en este caso. Porque aquí es lo que manda, ¿no? ¿Cuántas variables hay? Acá, mira, x y y son 2, más 3 restricciones, o también se puede comprender de esa manera, entonces habría 5. Sí. Número de incógnitas 5, número de ecuaciones 3, por lo tanto, el número de incógnitas es mayor que el número de ecuaciones. Por ello, decimos que sí se aplica variable de holgura, porque el número de incógnitas es mayor que el número de ecuaciones. Y se desarrolla en la siguiente página. Vamos a desarrollar, ¿de acuerdo? Entonces aquí, la misma programación lineal es esto. Que nos pide minimizar Profesor, Z, buenas tardes. igual Una 2x preguntita. y, sujeto a las 3 restricciones. Profesor, una preguntita. Y a nosotros como administradores, ¿en qué forma o de qué manera lo podríamos utilizar en el campo de la administración, doctor? Esta programación lineal. Estamos haciendo la parte base todavía y luego se va a aplicar en la parte de la administración. Bueno, estas primeras partes son la base para poder hacer los trabajos de investigación o problemas de aplicación. Ok, profesor, muchas Porque, gracias. sí, jóvenes, se les va a hablar cuando acabemos esta parte sobre programación lineal y los métodos, porque necesitan modelos matemáticos, necesitan más herramientas para ver en qué les sirve esto. Ya, entonces, al llegar a la parte de las aplicaciones, ahí se va a explicar y ustedes mismos van a resolver incluso. ¿De acuerdo? Entonces, para ello tienen que tener muchas herramientas. Ya, en la programación lineal, tenemos aquí que se ha aplicado las 3 variables de holgura más 2 variables que se muestra aquí, x y y sería 5. Entonces sería 5 variables es mayor que 3 ecuaciones. Entonces aquí vamos a adicionar programación lineal con variable de holgura. En teoría, nos indica que las variables de holgura se representan con esta variable de S mayúscula, sub J, ¿verdad? Entonces sub J representaba de acuerdo a cuántas restricciones habrá aquí, ¿no? Si hay 3, entonces 3 variables de holgura. Y así se adiciona, mira. Afecta a estas variables de holgura, si se va a adicionar, entonces en la función objetiva, mira cómo es lo que se considera.
teniendo originalmente que es la función objetiva 2x más y, entonces acá en esta parte donde dice menor igual hay 3, para ese caso sí se da la variable de holgura. En caso para mayor igual, bueno, va a ser por exceso. Entonces, tenemos acá, hay que adicionar esta variable s sub 1 más s sub 2 más s sub 3 multiplicada por ceros, porque en sí no existe esto, ¿verdad? Pero se tiene que mostrar aquí para poder considerar en una matriz. Dice, esto está sujeto a las siguientes restricciones. Entonces, a las 3 restricciones se adiciona las variables de holgura con coeficiente de la unidad. En la primera tenemos s sub 1 con su coeficiente 1. En la segunda restricción, s sub 2 con su coeficiente que es 1. Y en la tercera también hay que adicionar la tercera variable de holgura con un coeficiente de 1. Entonces, también nos indica, de acuerdo al concepto, que si hay 3 variables de holgura, también en el rango de existencia se tiene que mencionar que la variable de holgura debe ser mayor o igual que 0. S sub 1 mayor o igual que 0. S sub 2 mayor o igual que 0. S sub 3 mayor o igual que 0. Jóvenes, es necesario que esto lo maneje. ¿Para qué? Esto sirve para desarrollar cuando la programación lineal trabaja con más de 2 variables. Trabaja con 3, 4, 5 variables. Eso es lo que vamos a hacer ahora. O sea que los problemas de aplicación a su carrera, vamos a utilizar en este caso más variables. Y por ello también aparece este método simplex, que es base para hacer redes. ¿De acuerdo? Entonces, lo tienen que saber sí o sí esto. Si no sabes esto, no lo vas a entender después, que a medida que vamos avanzando los temas, no vas a poder, cómo hacer un problema, o cómo armar una programación lineal, o plantear una programación lineal a través de un problema que está direccionado a trabajar con varias variables. Tenemos otra programación lineal, nos dice, aplica variable de holgura, de programación lineal. La tenemos, otra programación lineal. En este caso, como se observa, tenemos varias restricciones. Aquí hay 5 restricciones. A ver, antes de desarrollar esta pregunta, jóvenes, ¿aplica variable de holgura o no a esta programación lineal? Sí, profesor. Sí aplica, profesor. ¿Cuántas incógnitas entonces habría? 7. 7, profesor. 5, bro. 7. 7, profesor. 7. Ya, muy bien. Entonces, lo han detectado, jóvenes. Eso se tiene que saber para poder armar nuestra programación lineal estandarizado o canónica, que recién lo vamos a hacer ¿de acuerdo? Hay 7 variables de holgura.
Y aquí, como se muestra, hay 5 ecuaciones, entonces sí está cumpliendo. Por lo tanto, vamos a obtener o vamos a generarnos, en este caso, 5 variables de holgura. Tienes que desarrollarlo. Se tiene que desarrollar, jóvenes, esto. Mira. Aquí lo vamos a desarrollar. Programación lineal con variable de holgura. Si aplica variable de holgura, afecta a las tres partes. La función objetiva se considera la variable de holgura. A las restricciones también se considera la variable de holgura y al rango de existencia también afecta la variable de holgura. De esta manera. Son 5 variables de holgura. Y está en la función objetiva. S sub 1 hasta S sub 5. Tienes que multiplicarlo por el 0. ¿De acuerdo? Esto es sujeto a las restricciones. Entonces, en las restricciones también se considera de esta manera. A la primera restricción, S sub 1. S sub 2, S sub 3, S sub 4 y S sub 5. ¿De acuerdo? Ahora, si por ejemplo, esta última restricción reaparece en la primera, entonces tienes que trabajar en este orden, ¿no? S sub 1, S sub 2 y así sucesivamente. Esto, ¿con qué sentido se considera? Para generar una matriz de identidad. Ya, una matriz de identidad. Les adelanto porque esto lo vamos a ver después, ¿no? En las tablas. Y también en el rango de existencia se está considerando que las variables de holguras deben ser mayor o igual que 0. Como se muestra. Entonces, comparando con la programación lineal original, se ha extendido más. Eso es lo que sucede en este caso. Ahora, hay muchas preguntas aquí, jóvenes. Y en los libros de métodos cuantitativos, no solo te va a aparecer pues todo menor igual, menor igual. En algunos casos aparece mayor igual. Cuando suceda eso, o cuando te encuentres con una restricción que es mayor o igual, tienes que trabajar con el exceso, o sea que con un número negativo menos. ¿De acuerdo? Entonces, de seguro vamos a hacer un ejemplo para que no quede en el aire. Caso contrario, vamos a observar, jóvenes. ¿En qué caso no se cumple la variable de holgura? Tenemos aquí una programación lineal. Y observen bien, jóvenes, aquí y analicen, por favor. Y díganme, ¿esto aplica o no aplica la variable de holgura? No aplica, profesor. No, no es mayor o igual. Hasta ahí. Ya, ¿cuántas variables habría en esta programación lineal? 3. Muy bien, 3. Porque según teoría nos dice cuando x sub 1 es, en este caso, menor o igual que 2, entonces en esos casos nomás se considera las variables. Cuando es igual, no se considera. No nos dicen nada de esto. En la parte de las igualdades, sí se considera para variables artificiales. Recién lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, habría 3 variables. ¿Con cuántas ecuaciones? A ver, contamos aquí, hay 4 ecuaciones. Por lo tanto, no estaría cumpliendo, ¿no? Dice, el número de incógnitas, 3. Número de ecuaciones,
4. ¿Cumple esto o no? A ver, número de incógnitas No, será no se mayor cumple, que el número de profe. ecuaciones. No Ya, se no se cumple, cumple. profesor. 3 mayor que 4, eso es algo absurdo, ¿verdad? Entonces decimos, no aplica variable de holgura porque el número de incógnitas es menor que el número de ecuaciones. Se ha contradecido, jóvenes. Entonces, por lo tanto, en este tipo de programación lineal no aplica variable de holgura. Pero variable artificial sí, lo vamos a conceptualizar antes, la variable artificial para ver. Ejemplos, jóvenes, preguntas. Haré algunas preguntas a cualquiera del videoconferencia. A ver, Delgado Chihuantito. A ver, Delgado Chihuantito, apertura tu micro. Buenas, profesor. Buenas tardes, profesor. Ya, Delgado Chihuantito, voy a ver si estás prestando atención a las explicaciones del dictado del curso de hoy. Te voy a hacer alguna pregunta aquí. Observa bien la programación lineal, pide minimizar la función objetiva con 3 restricciones y 3 variables. La pregunta es lo siguiente. ¿Cuántas variables de holgura se considera en esta programación lineal? Diables. Uno. Tres, profesor. 3 variables de holgura. Ah, no. Dos. Son, profesor, son cuatro, profesor. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Sí, no, son 4, profesor, 4. Son 5. Ay, 5. 5, porque ahí hay una artificial. Sí. sí, sí son 5. Sí son 5, profesor. Orlando, dijiste primero 3, luego dijiste 4. No, No profesor, estás no es 5. poniendo atención a las clases. Es que no me percató de algunas, profesor, disculpe. Pero si no estás comprendiendo, tienes que preguntar. Por favor, tienes que preguntar. No se trata aquí un juego. Esto no es un juego. Le estoy explicando la parte teoría. Estamos haciendo teoría en este día. Si no lo vas a poder manejar bien teoría, no vas a poder resolver un problema de aplicación. Si eso sucede eso, vas a acudir ¿a qué? Hacerte ayudar con otros. O alguien vas a hacer resolver y vas a querer que te pasen a ti. Jóvenes, esto se refleja. Por todo esto se refleja. Si no estás poniendo interés en el curso, entonces esto se refleja al futuro.
vas a pedir siempre ayuda o alguien que te sople. Entonces, en tu trabajo, cuando vas a iniciar a trabajar, también vas a pedir ayuda a otros profesionales en lugar que tú mismo lo puedas desarrollar o resolver. Por favor, tienen que estar atentos a lo que se está explicándoles. Se les está explicándoles hasta de un simple ejemplo para detectar cuántas variables de holgura va a haber aquí, en esta programación lineal. Ya, como dijo tu compañera, hay 5 variables de holgura. ¿Y cuántas ecuaciones? Hay 3 ecuaciones. Por lo tanto, sí aplica variable de holgura. Ya, esta parte se tiene que comprender, jóvenes. ¿Por qué? Aquí vamos a agregar las variables artificiales. Se va complicando más un poco, se va a enredar más. Y vamos a hacer más. Luego vamos a hacer la teoría de penalización. También se van agregando otras cosas más herramientas. Entonces, esta primera parte se debe entender bien. Y todos deben comprender, por favor. Tienen que estar atentos. Profesor, ¿cuándo se recurre a una penalización? ¿Cuando no hay una solución? ¿O cuándo, profe? Bueno, esa teoría recién lo vamos a hacer, pero eso es para poder resolver un problema de aplicación. Porque toda teoría lo que se hace tiene su validez, tiene su método, o tiene algo que puedes reducir con esas variables y obtener tu solución más rápido. No en vano están todos esos temas que estamos desarrollando así encadenadamente. Estos conceptos de holgura artificial, penalización, se considera porque ya aparecen muchas variables en tu problema de aplicación. Que vamos a ir así poco a poco adicionando más teoría y teoría para que no se pierdan, jóvenes. Y para que puedan plantear rápido un problema de aplicación a su carrera. Ya, hay otra pregunta, jóvenes, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a otro ejemplo. Tenemos aquí otro ejemplo de programación lineal. A ver, apertura tu micro, por favor. Ángela Stephanie. Ángela. Ángela no está en clase. Por lo tanto, se considera falta de hora. Jóvenes, si el docente llama a uno de cualquiera para poder intercambiar los conceptos, no está presente es falta, a pesar que te haces registrar a más tardar con tu delegada, que siempre está registrando. No está con Dori Ugarte en la clase. Mira, escuchan
su asistencia, ya, escuchan, luego lo dejan prendido y se van, o no sé qué es lo que está pasando. Y Profesor, luego, buenas tardes. Disculpe, de Ángel está, su señal no está bien, por eso es que no está entrando, está que se sale. Profesor, disculpe, de mi compañera Ángela, allá por La Joya no hay una no sé, no hay buena señal de internet por La Joya, profesor. Por eso que se para entrando y saliendo del curso, profesor. ya, esto de seguro va a justificar a Ángela. Si no dice nada, es falta, ¿ah? Jóvenes, es falta. A ver, pasamos a otro, a ver, a cualquiera. Otra pregunta, a ver, Álvarez Ayesta. Pequeño, profesor, buenas tardes. Ya, Eric. Observa bien la programación lineal y responde a la pregunta Ya. lo que te voy a plantear. Aplica la programación lineal, perdón, aplica la variable de holgura de esta programación lineal. Sí, profesor. Ya, ¿por qué? Porque tiene, ¿cómo se dice? Tres variables. De 3 dimensiones. Eric, ¿estás prestando las clases? ¿Estás prestando atención o no las clases? Sí, estoy prestando atención, profesor. Ya, tienes que responder rápido porque estamos explicando paso a paso y tampoco estoy corriendo. Y hemos hecho ejemplos ya. Sí, profesor. Ya, entonces responde, por favor. Responde la pregunta que se te ha planteado. Sí, es que solo las dos anteriores clases no asistí. No, no estamos hablando del anterior, de ahora. Desde el inicio de estas clases, que estoy explicando, de ahora. No te pases del anterior. Porque tienes muchas faltas aquí. No hay que tomarlo como un juego, esto. Estas son las herramientas necesarias para que puedas aplicar a tu carrera. Si no vas a saber aplicar, vas a estar perdido tú mismo en tu carrera. A ver, señorita, estoy hablando con Eric, por favor. Ya, Eric, por favor, responde. Si no, no he entendido, no he comprendido, quiero que me expliques de nuevo. Tienes que Sí, hablar, profesor. Eric. No lo entendí y si me puede explicar de nuevo. Para considerar la variable de holgura, tienes que fijarte en las restricciones, donde solamente es menor o igual. O también en otros casos mayor o igual, pero tienes que trabajar por exceso. Y cuando en las restricciones hay ecuaciones así con igualdad, no aplica, no genera variable de holgura. ¿De acuerdo? O sea que cuando es menor o igual, sí hay variable de holgura. Cuando es menor o igual. Así dice la teoría. Entonces acá habría una variable de holgura. Más dos variables aquí que en la función hay. Entonces,
habría tres variables, ¿de acuerdo? Tres variables. O sea que hay que hacer cumplir ahora de la nota que nos dice que si aplica variable de holgura, se tiene que cumplir que el número de variables debe ser mayor que los números de ecuaciones. ¿Lo captaste, Eric? Sí, profesor. Ya debe ser, dice, el número de variables debe ser mayor que el número de ecuaciones para que pueda aplicar la variable de holgura. ¿De acuerdo? A ver, otro vamos a preguntar. A Vargas Condori. Presente, profesor. Ya, a ver, Eli, observa bien la programación lineal. Dime si aplica o no la variable de holgura. Sí aplica, profesor. Ya, sí aplica la variable de holgura. A ver, ¿alguien puede decirnos si está bien o está mal lo que ha respondido tu compañera Eli? Según el concepto que dio profesor, no aplicaría No aplica. en este caso no aplicaría porque las variables no son mayor que las ecuaciones. ¿Y cómo son? Iguales. ¿Cuáles? Porque tienen Son iguales. iguales, profesor. Porque son iguales. Ya, muy bien. Entonces, has escuchado, señorita Eli. Debe ser mayor las variables que las ecuaciones. Pero en este caso habría tres variables y tres ecuaciones. Por lo tanto, no aplica variable de holgura. Entonces, para ese tipo de programación lineal, no se considera variable de holgura. Estamos identificando, jóvenes, de la programación lineal para que luego para que no estés perdido cuando se te da un problema de aplicación y llegues a plantear y puedas ya sacar una conclusión diciendo que de esta programación lineal no aplica variable de holgura, pero sí variable de artificial. Esos son los casos, jóvenes, lo que se muestra en esta programación lineal trabajando con variable de holgura. Ahora pasamos a la variable artificial. La variable artificial es por exceso, llamadas variables artificiales. Dice, es un proceso para convertir en ecuaciones de tipo mayor o igual. Recuerden, en la variable de holgura es menor o igual, ¿verdad? Y ahora para la variable artificial es mayor o igual. En ecuaciones fue cuando aparecen igualdades. Entonces, dos casos, cuando es mayor o igual y cuando tenga la igualdad. En el problema original. Dice, la característica principal de estas variables es que no deben formar parte de la solución.
dado que no presentan recursos. Ya, el objetivo fundamental de estas variables es la formación de la matriz de identidad para una solución. Entonces, decimos que la variable artificial, esto nos sirve solo para poder trabajar con matrices, pero con matriz identidad. O sea que no afecta a tu problema que vas a plantear. No afecta, pero sí te ayuda para poder llegar a una solución óptima. Eso es la variable artificial. Para eso nos sirve, joven. Nos ayuda para formar una programación lineal matricialmente y podamos llegar a una solución. ¿De acuerdo? Se fijan entonces, cada teoría tiene su aporte, tiene su objetivo, su intención, que es cómo va a actuar en tu problema de aplicación. Dice, esta variable se representa por la letra A. También se considera M en los coeficientes de las restricciones. Por esto se le denomina método de la M grande. Van a encontrar este método, jóvenes, cuando van a buscar en el internet o en los libros el método del M grande. ¿Cuál es el método del M grande? Entonces ya van a tener una idea, que es pues las variables artificiales. Es necesario estas variables para poder formar nuestra tabla y hacer nuestras operaciones algebraicas y obtener nuestra solución. ¿De acuerdo? Dice donde M significa un número demasiado grande, muy poco atractivo para la función objetiva, y el signo en la función objetiva va en contra del sentido de la misma. Es decir, dice, en problemas de maximización su signo debe ser menos. Esto significa que en la función objetiva, si nos dice maximización la utilidad, entonces la variable artificial, sus coeficientes, que son números, deben ser negativos. A eso se refiere esto. Y en problemas de minimización, su signo es más. Así que todos van a ser positivos. Ya recuérdense de esto, por favor. Si es maximización, entonces en contra, te dicen, ¿no? Acá, en contra del sentido. Entonces, si es maximización, tiene que ser menos. Si es minimización, a más, en contra, ¿de acuerdo? Y también la función objetiva es afectado con adicionar términos de ceros multiplicado por variables influido de la siguiente manera. Vamos a observar, jóvenes, esto. Ejemplo 1, programación lineal. Tenemos acá una programación lineal. A ver, vamos reconociendo también aquí si va a aplicar variable de holgura o no. ¿Y cuántas variables de holgura habría? Como les indicaba, jóvenes, que cuando en las restricciones aparece con un mayor o igual, se trabaja con el exceso. O sea, que con un variable de holgura negativo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí sí habría variable de holgura, trabajando con exceso.
habría dos variables de holgura. ¿De acuerdo? Entonces, si hay dos variables de holgura, más dos variables que x1 y x2, entonces habría cuatro variables de holgura. Va a ser eso mayor incógnitas que el número de ecuaciones. Por lo tanto, sí aplica variable de holgura. Tenemos que pasar por esa parte, si aplica o no variable de holgura. Acabo de explicarles que sí hay variable de holgura por exceso. Programación lineal con variable de holgura. Ahí está, como les indicaba. Por exceso. Aquí, menos S es 1 en las restricciones, fue la primera. Y tienes que igualar aquí. Y menos S es 2 igual 30. Tal vez alguien se pregunta, ¿no? ¿Por qué igual? Si era mayor o igual inicialmente, ¿y por qué ahora igual? Jóvenes, es porque acá, de hecho, que esta inecuación, acá donde dice 2x1 más 4x2 es mayor o igual que 40. Entonces se ha considerado un número que está restando, ya se adiciona para que sea igual a esta ecuación. Entonces, precisamente es esto, pues, la variable de holgura por exceso. 2x1 más 4x2 y restamos una cierta cantidad para que esta inecuación sea igual. Ese es 1. Ahí está. Entonces, esto es igual a 40. De igual manera, para la segunda restricción, si el símbolo de esta inecuación es mayor o igual, entonces quitamos una cierta cantidad a este valor de 3x1 más 2x2, quitamos cierta cantidad hasta que esto sea igual a 30, y aquí es por ello que se pone en negativo, menos S sub 2 igual a 30. Ya, no habría lógica, jóvenes, si adicionas con más, peor grande será esto, ¿no? ¿Verdad? No va a quitar, va a adicionar más, entonces no va a ser igual. Entonces el objetivo es que se debe quitar una cierta cantidad hasta que esta inecuación sea en una ecuación. Entonces, también estas dos variables de holgura va a estar expresado en el rango de existencia. S es 1 mayor o igual que 0, S es 2 mayor o igual que 0. Listo, jóvenes. Mira, esta es la programación lineal con variable de holgura. Ahora pasamos a la programación lineal con variable de holgura y variable artificial. Observamos la primera programación lineal original. Según teoría, nos indica que la variable artificial se da en las inecuaciones que tengan mayor o igual y una igualdad. Entonces, te fijas en estas dos restricciones, si cumple. Mira, estas dos inecuaciones es mayor o igual, mayor o igual. Entonces, sí aplica variable artificial. Y además nos dice por concepto que si es minimización, entonces es con más. Si es maximización, es con menos, te dice. ¿De acuerdo? Fíjense, la programación lineal es minimizar la función objetiva. Por lo tanto, sus variables serán pues positivos, con más. ¿De acuerdo? Entonces, también se tienen que fijar esto. En las restricciones, si tenemos dos inecuaciones con mayor o igual, entonces habrá pues dos variables artificiales. Si, por ejemplo, haya tres inecuaciones con mayor o igual, entonces habrá tres variables artificiales. Y si es que hay una ecuación que es menor,
de dos ecuaciones, entonces solamente habrá pues una variable artificial. ¿De acuerdo? Entonces, esto vamos a desarrollarlo y adicionar las variables artificiales. Bueno, hemos detectado ya que va a haber dos variables artificiales. Y esas variables artificiales va a afectar a la función objetiva, también a las restricciones y también al rango de existencia. Aquí está programación lineal con variable de holgura y variable artificial. Bueno, sobre esto que se ha adicionado la variable de holgura, sobre ello hay que adicionar la variable artificial. Aquí está. De color verde, esas son las variables artificiales. Pero según teoría nos dice con un m en los coeficientes de la función objetiva. Entonces con esto se está adicionándose y estamos obteniendo 6 variables. ¿No? Mira, primera variable es x sub 1, segunda x sub 2, s sub 1, s sub 2, a sub 1, a sub 2. Habría 6 variables. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está cumpliendo, según teoría, nos dice, si tu programación lineal es de minimizar, entonces tienes que considerar las variables artificiales con más. Aquí hay más. Mira, ¿te fijas? Más m a sub 1 más m a sub 2. Eso es cuando es minimizar. Ahora, si es maximizar, entonces los coeficientes de esta variable artificial serán pues negativo. Era menos m a sub 1 menos m a sub 2. ¿De acuerdo? Entonces eso quiero que lo capten, por favor, para que después no vayan a tener problemas porque esto se va enredándose un poquito más y así va a estar complicándose. El que no está comprendiendo va a tener muchas complicaciones. ¿De acuerdo? Entonces estas cosas se tiene que saber, por favor. Listo, ahora en las restricciones dice sujeto a, aquí también se debe poner con más, mira, a sub 1, a sub 2. Bueno, esos son las variables, pero m son coeficientes, ¿eh? ¿Ya? M son los coeficientes. Números muy grandes, te dicen, ¿no? Entonces, aquí en esta parte de S sub 1 a S sub 2 se está generando una matriz identidad. También a sub 1 a sub 2 otra matriz identidad. Esto lo vamos a ver después, ¿no? Cuando también hagamos ya el concepto de penalización. Ya esta teoría de penalización también es de muy importancia para las aplicaciones. Profesor, disculpe. Hola. A ver, haz tu pregunta, señorita. Profesor, disculpe, ¿puede volver al ejercicio? No lo estoy viendo. Para preguntar un favor. ¿Ahora sí se ve? Sí, profesor, lo que es en programación lineal con variable de holgura que dice, ¿por qué lo está considerando acá menos S1? Esta parte no estoy entendiendo. Un favor, explícame. Esa parte de negativo, eso Sí, profesor. se genera porque en las restricciones, en la programación lineal original, aquí en la primera parte, la restricción es pues mayor o igual. Ya, sí. Solo en ese caso, cuando se presenta en tu programación lineal, cuando se presenta con este mayor o igual, tienes que trabajar con su exceso, que es menos. Ajá, ya. Menos S sub 1. Ahora, si es menor o igual, ya no vas a poner menos, se pone más. Ya. A lo contrario.
Es que me está haciendo confundir con el otro de acá, de lo que es el máximo y el mínimo. Cuando es máximo, se utiliza el menos, ¿sí o no? Eso es la teoría de la variable artificial. Ah, ya, ya, ya. Sí, eso es totalmente diferente a las variables de holgura. Es otra teoría de la Ah, ya, variable ya, profesor. artificial. Ya, ya lo entendí, gracias. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo sobre programación lineal que debemos considerarlo la variable artificial. Tenemos que encontrar el desarrollo de la variable artificial. Entonces, para esto no hay un concepto que nos dice como de holgura que el número de incógnitas debe ser mayor que el número de ecuaciones. No existe para este caso de variable artificial. Solamente tendrías que fijarte en sus restricciones. ¿De acuerdo? A ver, cualquiera, a ver, jóvenes, ¿cuántas variables artificiales aquí va a haber? ¿Uno, dos o ninguno? Dos, profesor. Claro, hay dos, ¿no? Con la igualdad y mayor igual. A ver, una pregunta, entonces a cualquiera, jóvenes, ¿de acuerdo? Vamos a ver si están atendiendo, están comprendiendo o no. A ver, a Tarazona Aguero. Tarazona, apertura tu micro. Jóvenes, estoy identificando quiénes no están en clase. Profesor, me comunica que está mal su internet, profesor. ¿También? ¿De todos? Es que ella también vive, pues, ¿no? No está en la ciudad, para serle franco, entonces está fuera, por eso es que el internet está fallando, profesor. Ya, a ver, vamos a preguntar a otro. Bueno, estoy poniendo falta, jóvenes. Bueno, si se justifica, se les va a considerar. Porque no están en clases, la mayoría no está, les consta. Y están tratando de justificar. A ver, otro, Martínez Guamán. Martínez Guamán. ¿También está mal su internet?
Ya, jóvenes, para los asistentes que están en clase, solamente hay 20 estudiantes aquí. No hay más. Para la lista sí estaban casi completos, pero fíjense, se fueron de la clase. Las Sí, profe. consecuencias son lo Ahorita tenemos 20 siguientes. más. Jóvenes, las consecuencias son los siguientes. Hacerse resolver o plagiar. Eso es las consecuencias de esto. Jóvenes, en este caso, ¿quién se perjudica? Ustedes mismos, los que no lo están tomando a lo serio el curso. Solamente son 20 estudiantes que están aquí en la videoconferencia. Esto no puede estar sucediendo, jóvenes. Bueno, sí, han debido decir, ¿no? Los domingos, bueno, entonces, la mayoría tiene algo libre, ¿no? Entonces, como no han tenido ningún acuerdo, no han hablado con delegada, entonces, mientras que no suceda eso, entonces debemos avanzar en nuestro curso. Profesor, tocando la asistencia, profesor, por ejemplo, yo soy Isaías Tello Peralta, profesor, por ejemplo, yo ayer, ingresé tarde por cuestiones de trabajo, y hoy día también ingresé un poquito tarde, y no sé si me ha considerado la asistencia, profesor, porque no, tampoco me gusta interrumpir, ¿no? Cuando ya el profesor inicia tampoco soy de molestarlo, ¿no? Sino que ahorita está haciendo un espacio acerca y está recomendando que debemos asistir, eso es importante. Entonces, soy muy poco de molestar, ¿no? Está diciendo, profesor, cuando llego tarde, calladito, nomás ahí me quedo. Pero sí, profesor, quisiera que me considere, si fuera tan amable, profesor, mi asistencia de ayer y hoy día. Lo reconozco, llega tarde, e incluso lo hablé a la delegada ayer, y bueno, son cuestiones de trabajo también, pero eso no, tampoco quiere decir que no debemos estar puntual en el aula virtual, ¿no? Yo más bien reconozco ese esfuerzo que usted hace también por nosotros y a todos mis compañeros que están presentes en aula, ¿no? Yo sé que todos no estamos en la misma altura en veces, ¿no? Y eso hace que en veces también mis compañeros, también me solidarizo con ellos, estén a la hora indicada, ¿no? Muchas gracias, profesor. Profesor, buenas tardes. También es mi caso. Yo hoy día entré después de que usted llamó a la lista y no sé si me va a considerar, pero sí he estado en clases todo el rato. Sí, eso les comuniqué, jóvenes, cuando entren así de media hora a una hora. La delegada les registra, ¿no? Faltando 20 minutos para que culminemos nuestro dictado, pero también les indiqué que al final de clases pueden hacerse registrar. Por ello también les hablo siempre de esto, ¿no? Que tienen alguna pregunta al final de clases o alguien se va a hacerse registrar. Entonces, en ese instante, cuando finalicemos las clases, se deben hacerse registrar en la asistencia. No hay problema de eso, jóvenes, de hacerse registrar de la asistencia. Porque no todos son de la misma condición, jóvenes. ¿De acuerdo? Entonces, eso todo se ha provisto, ¿no? Se ha proveído para trabajar aquí en las clases virtuales, porque no es lo mismo que en las clases presenciales, ¿verdad? Es totalmente diferente y a todos esto nos afecta. Entonces, por ello también el docente es comprensible para poder escuchar sus casos, pero hablen, jóvenes, no se queden callados, porque yo no soy adivino para que digan, no, va a asistir, ¿no? Tienen que hablar, por algo tienen su delegada para que justifiquen y también directamente con el docente puedes justificar y explicar tu caso para que sea considerado en la asistencia.
y también sean Profesor, justificados. buenas tardes. De antes cuando me hizo la pregunta, yo escuché que me dijo que tenía varias faltas. Soy Eric Álvarez, profesor. Respecto al día miércoles y jueves que falté, Sí, yo le había pedido permiso. A su interno le escribí personalmente por un caso que tuve. Y bueno, no sé si me haya considerado solamente la asistencia, profesor. Buenas tardes. Álvarez, sí, dije que tienes faltas, pero bueno, estás justificando solo en palabras. Jóvenes, en otros, las justificaciones son jóvenes con documento. Por ejemplo, tienes alguna, no por salud, ya tendrás pues algún esto, ¿no? Comprobante por salud y lo envías tomando una foto al privado y así se te justifica. Ahora, tampoco, tal vez no hay algún documento, una foto, pues, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Entonces, o no tienes línea. Está bien. Hay muchos que también jóvenes, bueno, ustedes se encuentran en diferentes partes. Cae lluvia, de hecho que tu línea va a ser baja. Entonces, inmediatamente capturas tu línea que está cargando, mandar una foto a la delegada. Esta es mi justificación. No hay línea, no puedo entrar. Lo capturas, lo envías a la delegada y ya está justificado. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, tienen que justificar cualquier cosa con documentos. Entonces, le puedo enviar nomás entonces una foto de su interno, ¿verdad, profesor? Claro, todo con documentos, jóvenes, ¿de acuerdo? La justificación, porque cualquiera puede decir, mira, por ejemplo, no te da ganas de avanzar un domingo o un lunes. Simplemente le dice, no hay mi línea. Ya, no hay mi línea. Voy a pedir mi justificación. ¿Cómo vas a justificar? Ya te he explicado, ¿verdad? Entonces, por favor, que no esté sucediendo estas cosas, porque se les va a detectar. Bueno, ahorita yo tengo ya varios estudiantes que no les interesa el curso. Ya les estoy preguntándoles ya desde la vez pasada, no han respondido. Estoy anotando aquí en mi registro auxiliar quiénes responden, quiénes no, quiénes están en clases, quiénes están atentos, porque también les expliqué esto, jóvenes, que las participaciones son para actitudinal. Persona que está preguntando o está respondiendo, ya se ve aquí todos los apellidos, ¿no? Por algo, algunos están con su correo institucional. Estoy anotando aquí en mi registro para poder promediar tu actitudinal. Actitudinal es que tienes que apoyar en el desarrollo del dictado, tienes que participar, ¿verdad? Entonces, jóvenes, así se saca el promedio. Bueno, eso les he explicado también anteriormente. Para todo hay tiempo, jóvenes. Ustedes ya saben, jóvenes, ustedes están en el sexto semestre, ya algunos más. Entonces, ya saben, jóvenes, entonces, bueno, si no quieren, un domingo tal vez no tiene tiempo ya todo, entonces no avanzaremos, pues un domingo, pero tienen que